¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué privilegio para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta experiencia maravillosa como lo es el estudio de la Santa Escritura, el estudio de la Biblia a través del programa Reavivados por su palabra. Agradezco al Señor por este nuevo día, por la bendición de la noche, por el descanso, por el privilegio de conectarme contigo, y quiero reiterar mi invitación de que interactuemos. Quiero leer en tus comentarios tus propias apreciaciones acerca del capítulo, los aprendizajes que tú has obtenido, para que de esa manera todos podamos alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos en ese intercambio de ideas. Estamos llegando hoy al capítulo número 4 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera a Corintios capítulo número 4, y el apóstol Pablo lleva un hilo de pensamiento durante todos estos 4 capítulos, tratando de enfrentar, de mostrarle a los miembros de la iglesia en Corinto la inutilidad de creernos superiores, de creernos algo por nuestro abolengo, por nuestra posición social o simplemente por cómo iniciamos en la iglesia cristiana. Así que el apóstol Pablo ya en el capítulo 3 ha presentado, como lo dijimos ayer, la solución, ha mostrado cuál es lo que espera el Señor que ocurra en la vida de aquel creyente, del que llega a sus pies, cómo espera el Señor que crezca, que desarrolle sus talentos, que desarrolle sus habilidades y las coloque al servicio de la edificación del reino. Y él también ha presentado el hecho de que los instrumentos o los hombres que el Señor utiliza para la predicación del evangelio, como Pablo, Apolos, Pedro o como cualquier otro, simplemente son eso, instrumentos en las manos del Señor. Así que él inicia este capítulo invitando a la iglesia en Corinto y por supuesto a todos nosotros a que tengamos a esos hombres, es decir, a esos instrumentos, como servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Eso es simplemente lo que somos. Servidores de Cristo, y administradores de la gracia de Dios. No podemos merecer otro título, no podemos aspirar a otra cosa, simplemente servidores de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo va a aprovechar esta ocasión para manifestar lo que el cielo espera de aquellos que trabajan para Él, lo que el cielo espera de aquellos que han consagrado su vida a Él y a su servicio. Ahora se espera, dice el apóstol Pablo, que los administradores de esa gracia de Dios, de los misterios de Dios, sean hallados fieles. ¿Sean hallados qué? Fieles. Es decir, la fidelidad es un requisito sine qua non para todo aquel que quiere presentar la verdad. Mira esto, para cualquier otra profesión, el ser no importa. Lo que más importa es el hacer. Oye lo que estoy diciendo, para cualquier otra profesión, el ser no importa, importa más el hacer. Usted se le daña su vehículo, hay un mecánico muy bueno en la ciudad, es un borracho, mujeriego, pero es buen mecánico, así que usted le lleva el carro a él, porque lo importante no es el ser, sino el hacer. Usted está enfermo, hay un médico excelente que puede tratar esa enfermedad, es un médico a lo mejor homosexual, voy a colocar una exageración, pero es un médico bueno, así que usted va, porque lo que importa es el hacer, no el ser. Pero en el liderazgo cristiano, lo que importa es el ser, no el hacer. Y por eso el apóstol Pablo dice, se necesita, se requiere, se exige del administrador de los misterios de Dios, de los servidores de Cristo, que se han hallado fieles. Y luego el apóstol Pablo
va a hablar de sí mismo. Él dice, en poco tengo el ser juzgado por ustedes. Según el apóstol, él va a manifestar que él se siente tranquilo con su conciencia. Él sabe que está siendo dirigido por Dios. Él sabe que lo que está haciendo es correcto. Dice, no tengo mala conciencia, aunque no me justifico. ¿Qué significa esto? Él entendía que era un ser humano propenso a equivocarse, débil, que podía también cometer errores en el liderazgo. Así que él dice, no me voy a justificar, quien me justifica es Dios. Es decir, el que me va a juzgar al fin y al cabo es Dios. Pablo estaba haciendo frente a todos los rumores que se levantaban en contra de su liderazgo, en contra de la forma como estaba predicando y en contra de a quién él estaba predicando. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis acá. Quiero colocar una advertencia, colocar una advertencia. Porque en la iglesia podemos conseguir algunos de nosotros que decimos, no, yo le sirvo a Dios, a mí me importa lo que diga la iglesia, yo le sirvo a Dios y lo voy a hacer así. Cuidado. Porque una cosa es sentirse o saberse dirigido por Dios, como lo estaba el apóstol Pablo. Porque a Pablo le criticaban el predicar a los gentiles. El evangelio es solo para los judíos, decían. Entonces Pablo le predicaba a los gentiles y Dios estaba abriendo las puertas para predicar a los gentiles. Pablo estaba diciendo, no es necesario cumplir los ritos judíos. Los judaizantes decían, sí, hay que cumplirlo. Dios estaba manifestando que eso no era correcto. Pero cuidado, porque puede en nosotros ser un síntoma de rebeldía. No coloco cuidado a la iglesia, yo hago las cosas como yo quiero. Cuidado, no es así, no es correcto. El Señor no dirige individuos, el Señor dirige a una iglesia organizada. El apóstol Pablo también en este capítulo va a invitarnos a no juzgar antes de tiempo. Es decir, dejar muchas cosas en las manos de Dios. Y aquí también hay que tener cuidado, hay que entenderlo para no aplicarlo fuera de contexto. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es de no convertirnos en policías, en investigadores privados para conocer la vida de los hermanos y mirar dónde están fallando, dónde están equivocados para señalarlos. No, esa no es nuestra función, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar el evangelio, predicar. Estamos llamados a ganar, no a perder. Pero también la iglesia tiene una responsabilidad colectiva. Cuando una persona está fuera de carril, cuando una persona vive contrario a los principios de Dios. Así que eso es algo muy diferente. El apóstol Pablo desafía entonces a no juzgar, a no convertirnos en jueces. El único juez es Cristo Jesús. Nosotros no podemos estar señalando las intenciones de los demás. No las conocemos. Nadie puede mirar al corazón. Está haciendo eso seguro porque aspira a esto, está haciendo esto porque desea lo otro. Cuidado, Dios nos ayude y nos perdone porque hemos caído muchas veces en ese terreno. Luego el apóstol Pablo va a manifestar el hecho de que todo lo que tenemos ha sido recibido de parte de Dios. ¿Quién se distingue? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién te distingue? Es decir, ¿quién se cree superior? Lo que tú tienes, el don, el talento, la habilidad, lo que te hace creerte superior, es de Dios. Te lo ha dado Dios. Me lo ha dado Dios, dice el apóstol Pablo. Por eso tenemos que tener cuidado y reconocer en todo momento que cuanto somos es por gracia de Dios. Cuánto buenos somos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Ninguno de nosotros somos buenos. Si tú y yo hacemos algo bueno, que se puede llamar bueno, entonces tenemos que reconocer que viene de Dios. Y el apóstol Pablo va a usar de la ironía, va a escribir irónicamente allí en el verso número 8. Cuando dice, ojalá reinaras, y entonces reináramos contigo también. Aunque algunos eruditos lo trasladan al reino eterno,
sin duda el apóstol Pablo está desafiando a los de Corinto para que entiendan que no pueden vivir creyéndose superiores a otros. Porque ese era el problema. Los que eran de Pablo, los que decían ser de Apolos o los que decían de Pedro, pues se creían superior. Yo me los imagino diciendo: Pedro, somos de Pedro. Pedro estuvo con Jesús, así que lo que nosotros conocemos es más directo. Y otros no, somos de Pablo. Pablo fue llamado por Dios para ser el predicador de los gentiles, así que es nuestro predicador. Otros decían: no, de Apolo, porque Apolo tiene un léxico interesante. Apolo habla y convence. Qué triste, creyéndonos superiores a otros, cuando todos somos delante de Dios iguales. Recuerden que ayer dije, o en estos días he dicho también, que hay que tener cuidado. Una cosa es creernos superiores y otra cosa es el respeto que debemos a las autoridades. Luego el apóstol Pablo va a hablar de el apostolado. Y él dice: somos como exhibidos, postreros, sentenciados a muerte. Va a usar algunas de las figuras que se usaban en el pasado cuando sacaban a los pobres hombres gladiadores que tenían que exhibirse allí en los anfiteatros, que tenían que luchar con fieras o entre ellos mismos hasta sobrevivir o morir. El apóstol Pablo usa esta figura también para referirse a lo que es el ministerio. Somos exhibidos, somos espectáculo, dice el apóstol Pablo, al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ojo con esto, mi hermano, mi hermana. Algunos expresamos esto y decimos: no, yo sé que no estoy haciendo nada malo, no importa lo que los demás piensen. Cuidado, somos espectáculo. Y si lo que estamos haciendo, aunque no sea malo, puede dar apariencia de mal, yo debo cambiarlo. Yo siempre coloco este ejemplo. Si yo entro a un bar donde se están dando bebidas alcohólicas, se están vendiendo bebidas alcohólicas, entran solo borrachos, a las 10 de la noche para dar el estudio bíblico al dueño del bar, y salgo a la 1 de la mañana todos los días, aunque estoy haciendo algo bueno, estoy dando un mal espectáculo. El que me ve no sabe que estoy dando estudios bíblicos, me ve saliendo de un bar, entrando a un bar. Soy un borracho. Somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ojo con eso. La gente sabe quién eres, dónde estás, y espera algo diferente de ti y de mí. Luego el apóstol Pablo va a hacer un contraste entre él, los creyentes. Puede ser siguiendo usando la ironía. Nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Nosotros somos despreciables, ustedes queridos. Mostrando entonces que delante del Señor, repito, todos somos iguales. Y el apóstol hace una descripción de lo que ha sido su ministerio hasta ese momento. Ha experimentado todas las posibles ataques. Pasado hambre, sed, desnudo, aborrecido, errante. Los discípulos no tenían una casa fija, se estaban predicando de lugar en lugar. Qué cosa tan desafiante para hoy a nosotros. No nos gusta la comodidad, nos gusta el statu quo, no queremos salir de allí. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé un poquito del espíritu de nuestros pioneros, de los fundadores de la iglesia cristiana, de los primeros cristianos. Nos fatigamos, nos maldicen, dice el apóstol Pablo, pero nosotros bendecimos, nos difaman y rogamos. Y luego el apóstol Pablo, sintiendo que a lo mejor ha sido fuerte en la carta, él le dice: no hago esto para avergonzaros. Y va a reclamar su derecho frente a la iglesia en Corinto. Ustedes pueden tener muchos años, miles de años, 10,000 años, dice el apóstol Pablo, pero un solo Padre.
porque yo los he engendrado en el Evangelio. Es decir, Pablo dice, tengo la autoridad para reprenderles, para amonestarles, para conducirles, porque yo tuve que ver con su edificación como iglesia. Por eso voy a enviar a Timoteo, dice el apóstol Pablo. Él les va a recordar mi proceder. Voy a enviar a Timoteo, mi hijo amado en la fe. Él le va a recordar mi proceder cuando estuve entre vosotros. Y yo sé que hay algunos envanecidos, dice el apóstol, que creen que no voy a ir, pero voy a ir. Y les pregunta, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con vara o con amor? En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, si les parece dura la carta, yo voy a ir. Y va a ser peor la cosa, porque no admito que se difame el Evangelio. Pablo sentía celos por el Evangelio. Pablo sentía celos por la palabra de Dios. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude para vivir como Él quiere que vivamos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre eterno, muchas gracias por el capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Padre eterno, ayúdanos a entender el mensaje y aplicarlo en nuestras vidas. Gracias. Permítenos recordar que somos espectáculos, Señor, que la gente nos está viendo, que necesitamos darle entonces, usando la misma expresión, un buen espectáculo. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanos, hermanas.